Bueno, damas y caballeros, el día de hoy quería hablar de un tema que absolutamente todos han estado hablando, las funas, pero más específicamente la funa de un mangaka. Resulta que últimamente en la revista Shonen Jump tiene muchos exponentes. Por ejemplo, está el manga Spy por Family, está Chainsaw Man, que honestamente me encanta, el manga del hombre motosierra. Y uno de los mangas que más estaba llamando la atención en la Shonen Jump era el manga Act Age, del escritor Tatsuya Matsuki. Listo, como pueden ver es este, sí lo pueden ver, ¿no? El punto es que uno de los mangas que más había llamado la atención es el manga de esta mona china. Ahora, la polémica con este autor del manga, Tatsuya Matsuki, fue porque al parecer este tipo fue arrestado por acosar a una menor de edad. Según dicen, tiene de 12 a 15 años. Y según anduve leyendo, se le acercó en bicicleta. O sea, la chica estaba andando en bicicleta, este tipo se le acercó y ahí ocurrió el incidente. Obviamente la chica lo denunció y bueno, aquí está arrestado, ¿no? Aquí podemos verlo, miren, el funado. Señoras y señores, esto es un hombre funado. Déjame poner un poquito más arriba para que lo vean bien. Ahí está. En plena pandemia del coronavirus, arrestado. El punto es que este tipo era el escritor de este manga. Pero él no dibujaba el manga. Tenía una compañera que era la que dibujaba. Ahora, esto en la industria del anime, que uno dibuje y el otro escriba el guión, es súper común. Por ejemplo, Death Note es hecho por una dupla. Uno escribe y otro dibuja. Ahora, ¿qué es más importante? ¿El dibujo o la escritura? La escritura. Porque resulta que muchos mangas han continuado cambiando el dibujante. Y honestamente, casi nunca afecta a la franquicia. Por ejemplo, Dragon Ball Super ahorita es dibujado por otra persona. Pero como es escrito por el mismo Toriyama, lo aceptamos como canon. Porque viene del mismo escritor, la misma persona que hizo Dragon Ball. Ahora, este tipo, como el escritor fue arrestado y ya no puede continuar el manga, simplemente este manga ha sido cancelado. Literalmente lo cancelaron, ya no va a haber más. Es que es imposible continuarlo. Aunque la dibujante quisiera continuar por su propia cuenta el manga, no se puede sin el escritor. Porque, créeme, la autora puede dibujar a los personajes, pero no los conoce bien su psicología y todo eso. Por lo que este manga ya se echó a perder. Y de hecho, algo muy curioso fue desde que arrestaron a este mangaka, todos los volúmenes de este manga se han agotado. O sea, como que los coleccionistas se han dado cuenta que no van a haber más reimpresiones ni más volúmenes de esta obra. Por lo que si quieren aprovechar para coleccionar y tener un artículo que va a valer mucho dinero en el futuro, es este. O sea, es algo muy curioso lo que ocurre con este manga. Ahora llamó mucho más la atención, o sea, básicamente habían 3 millones de copias en circulación de este manga. Ahorita se acabaron, o sea, agotaron todas las copias en existencia de este manga, ya que todas las personas fueron a comprarlos buscando morbo. Es más o menos como lo que pasó con iTunes Gameplays. Después de que lo funaron, toda la gente fue a sus videos. ¿Por qué? Porque así es el humano, busca morbo, buscamos morbo, es algo normal. Y ya, este manga fue cancelado. Pero a mí me gustaría conocer un poquito más de este manga. Deja ver. Yo vi que aquí había un buen video donde estaban resumiendo la historia. Solo lo vi un poquito por encima. Oye, si yo solo vi... Aquí está este. Solo vi la mitad de este video y quise reaccionarlo en directo. Es de un canal llamado Richie, con 700 suscriptores. Pero igual, me sirve. Un saludo para este caballero si está viendo esta reacción. Pongámoslo 1.25. Para enterarnos un poco de este manga. Yo lo que tengo entendido es que es un manga como de una obra de teatro. Algo así como Keion, solamente que Keion está un poco más limitado a la música. Por lo que las tramas en Keion eran un poco genéricas y simples. En cambio, como esto es una obra de teatro, puede poner a los personajes en muchas situaciones. Literal. En un capítulo pueden estar en la edad feudal y en otro pueden estar viajando en el espacio y en el siguiente puede ser uno sobre danza. Es un muy buen concepto. Pero vamos a ver un poco como para enterarnos de este manga. Buena gente, ¿cómo están? Quien les habla es Lucas Richie en un nuevo video y esta vez voy a hablar de Act Age, uno de los últimos shonen que me toca leer de la Shonen Jump, creo que el último que me queda para leer, y la verdad que es una serie que me sorprendió muchísimo. Y te va a sorprender muchísimo más. Este video fue subido en mayo. Me pregunto qué estará pensando este tipo ahorita del manga. Tiene 10 tomos, todavía se está publicando, está publicada en Estados Unidos por Viz Media y en España por Ibrea, y la verdad que es una serie súper recomendable. Escrita por Tatsuya Matsuki e ilustrada por Shiro Usasaki. Escrita por el funado, el funado. La ilustradora tenía cuando empezó la serie nada más que 20 años, así que tiene un talento impresionante para el dibujo porque el arte es una de las cosas más bellas de esta serie, realmente tiene un nivel artístico tremendo. Y otra cosa muy destacable para hacer de la Shonen Jump es que la protagonista es un personaje femenino, que tiene el protagonista. Sí, esa chica dibuja súper que bien, o sea, los ojos de los personajes son muy bonitos. Es lo que más resalta.
único completo, así que eso la verdad que es bastante destacable y de lo primero que me llamó la atención de esta serie. Me pasó algo curioso, que es que cuando empecé a leerla leí el capítulo 0, estaba dedicado a Kuruyama, que es el director, y su asistente Hiragi. No sé si cuenta como precuela para la historia, pero bueno, el concepto inicial era de una escuela de directores de cine, que la verdad que me parecía bastante interesante, más interesante O sea, era de cine, pero está hablando de la precuela. Yo creo que el manga final era sobre teatro, creo. que lo que pensaba yo que se volvió después la serie, pero bueno, me había gustado mucho, lo había leído hace un tiempo y cuando lo volví a leer vi que la historia cuando empieza de verdad cambia totalmente. La protagonista para empezar es Yonagi Kei, una chica adolescente que sueña con ser actriz, o por lo menos es lo que le gustaría hacer, pero ella tiene la Se nota que al autor le gustaban mucho las adolescentes. Pero bueno. custodia de sus dos hermanos porque ella fue abandonada por su padre y su madre falleció, así que tiene que Ajá. hacerse cargo de ellos. Ella va a un casting anual de una agencia de actores, pero resulta que fue rechazada a pesar de que vieron su talento, pero ahí el director Kuruyama la ficha y se da cuenta que tiene talento y la recluta para ser de su propia agencia, y ahí empieza su carrera. Yo pienso que este tipo es como la autoinserción del autor. Es como que este tipo se encuentra con una chica adolescente y como que lo utiliza de musa. Creo que con todas las cosas que sabemos actualmente del autor, como que esta obra adquiere un sabor muy diferente. Si hubiera visto este video antes, no me transmitiría esta misma vibra. Me transmite una vibra rara, no sé ustedes. Ahí me dicen en los comentarios qué vibra le transmite todo esto. De estrella. La verdad que está buenísima la serie, tiene un arte, como digo, increíble, tiene un ritmo muy bueno y lo que más me gusta es los climas, ¿no? Porque parece una serie con un concepto medio aburrido o medio difícil de aplicar para algo que sea tipo shonen, tipo entretenido, pero la verdad que el autor tiene una calidad para crear los climas con el argumento que son Tenía. Bueno, todavía la tiene, solamente que tú sabes, está en el calabozo. increíbles, que crean unos climas de acción, de tensión, de emoción que no se sienten diferentes a los shonen de pelea o incluso se sienten superiores porque son este tipo de tensiones, de choques de personalidad de la vida real, por eso me gusta muchísimo. En el primer arco Entonces se parece mucho a Beastars en esa parte del teatro. Sí, ahora que lo pienso se parece mucho a Beastars. más importante de la serie vemos un enfrentamiento de arquetipos de actores, porque la dificultad de la protagonista es que tiene un tipo de interpretación más real, más inmersiva. Ella lo que hace para actuar es recordar situaciones pasadas y revivirlas muy vívidamente, es como que se pierde. Esto pasa en la vida real, ¿no? Hay muchos actores que cuando interpretan un papel como que pierden el concepto de la realidad y se meten demasiado en el personaje. Algo así es lo que le pasa a la Sí, de hecho es algo súper común en la actuación. De hecho, los mejores actores están locos. Ustedes vieron la actuación de Joaquin Phoenix en el Joker. Todo eso lo hizo la primera. Ese tipo está loco. Y es por eso que es muy buen actor. Créeme que entre más loco, más toquín, mejor actúa. Pónganse a ver, los mejores actores de Hollywood, todos están locos o traumados. protagonista, que revive las emociones y como que pierde un poco el concepto de la realidad y no maneja muy bien los lineamientos de guión o las cosas que tiene que hacer en el set, entonces como que se pierde un poco a pesar del talento que tiene para crear imágenes y interpretaciones muy reales. Y bueno, en el primer arco más importante se crea un enfrentamiento de concepto porque ella tiene este tipo de interpretación muy real, muy cruda, que sorprende y a veces le asusta a la gente, contra la, diría, coprotagonista de la serie o una primera antagonista que es Chiyoko, que es una superestrella que, contrariamente a ella, tiene un concepto de actriz muy diferente, que es el de venderse como producto para las masas, para la propaganda. Sí, de hecho es algo muy común, de hecho es recomendable. Tanto si eres, tú sabes, actor o como youtuber, siempre es bueno querer vender uno mismo, quererse vender su imagen. De hecho, a mí me gustaría alguna vez que todos conocieran mi personalidad y venderme a mí mismo. Como por ejemplo hacen youtubers como por ejemplo Dai. Dai vende su personalidad, por poner un ejemplo, claro. ¿No? Tiene mucha presión porque es una actriz súper famosa, pero al mismo tiempo su problema es que ve todo de forma comercial y que, como veía el mundo de forma desagradable cuando era rechazada por la sociedad, cuando se vuelve actriz y empieza a ver que las masas compran esa imagen de perfección, tiene este concepto y crea esta máscara de personaje que se enfrenta con la interpretación tan cruda y tan realista de Yonagi. La verdad que ese concepto Chale, sí que escribe bien ese tipo, lástima que está preso. En fin. y ese choque de realidades me gustó muchísimo porque es algo que pasa mucho en la vida real, ¿no? Hay muchos actores que se esconden detrás de una máscara y parece que son re buena onda, que son lo mejor del mundo. Después, cuando te enterás la realidad de las cosas que esconden como seres humanos, tienen muchas miserias peores que la gente común, o simplemente son gente falsa que usa una máscara y no demuestra realmente cómo son. Y cuando hay realmente actores Típico en la sociedad, hermano, la sociedad.
Sociedad. Por eso, qué sé yo, famosos que muestran realmente valores o cosas diferentes a lo que se ajusta a la visión de la academia o a la visión de la mayoría, es algo que está mal visto por la comunidad de actores. Así que la verdad que este concepto en sí me pareció genial, me atrapó muchísimo. Entre las cosas positivas, bueno, esto que vi de la creación del argumento, de la utilización y la ejecución de los tiempos y los climas que crea, y el choque de conceptos, esto todo combinado con el arte, ¿no? Que el arte es espectacular, especialmente los ojos, cuando se enfoca todo el tiempo en crear la inmersión de los personajes y en el aspecto de la representación de su actuación mediante los ojos, es realmente increíble. Cuando lo Sí, eso es muy importante también en tanto en teatro como películas. Tú tienes que expresar y transmitir con la mirada, con tu cuerpo. Si no logras hacer eso, no sirves para la actuación. Y es algo complicado. De hecho, yo creo que eso es nato. Las personas nacen con ese talento. lees es un manga que se ve muy diferente a cualquier otro manga que haya visto yo, por lo menos en lo que se refiere a poner en ejecución sentimientos, emociones y esto de la actuación y la interpretación, que es como un concepto abstracto, y ponerlo en práctica, por lo menos para mí pensé que iba a ser difícil o aburrido, pero estos dos, el guionista y el artista, lo hacen realmente muy bien juntos, un poco plana, pero supongo que esto es para contrarrestar su otro lado, que es el lado de la actuación, donde resalta mucho más sus emociones, sus características, cuando interpreta un papel que Se se ve vuelve chévere mucho ese más dibujo, honestamente. expresiva, con mucho más emoción y mucho más carisma. Me parece que por esas razones que pone en contraste tanto su personalidad más genérica con la personalidad de la actuación, que está muy bien contrarrestar esos dos lados, pero me gustaría que de a poco el personaje empiece a soltarse y a mostrar un poco más de carisma, porque a pesar de que me parece una serie en los 3 tomos que vi muy Y este tipo se va a poner muy triste cuando sepa que no va a llegar a eso. interesante y muy divertida, al mismo tiempo sentí que no hay demasiado un protagonista que se lleve la historia al hombro, como que no vi demasiado carisma en ella, y que en ese momento lo vi bastante genérico, y que cuando no funciona con otros personajes, como que ella sola aburre bastante. Creo que sé por qué es así. Creo que el autor no conoce a las mujeres. Eso es súper común. Hay muchos autores que escriben cosas de las que no saben. Para poder escribir un buen romance, necesitas haber tenido amor. Y para poder escribir buenos personajes femeninos, debes conocer a grandes mujeres. Créeme, es súper común que muchos personajes femeninos están basadas en figuras que conocen a sus autores. A veces son madres, profesoras, tú sabes, mujeres a seguir, que han marcado sus vidas. Otra cosa que vi medio floja es la participación de los otros protagonistas o de los secundarios. Son demasiado secundarios, como que ahonda bastante poco en lo que son los actores de reparto o los amigos de ella. La verdad que no le vi demasiadas bases. Hay algunos que directamente están ahí para preguntar, che, ¿estás bien? ¿Cómo estás? Digamos, hay personajes que sobran demasiado y que entran y salen muy rápido. Es muy importante que se acerquen a preguntarte y decirte cómo estás. Tal vez suene tonto, pero un amigo que te pregunte cómo estás es muy importante. Pero bueno, estamos hablando de dibujitos chinos. Y que no deja tiempo de desarrollarse. Me hubiera gustado que tome un poco más de protagonismo. Imagino que como la serie tiene 10 tomos, esto más adelante se va a resolver, pero bueno, en primer momento vi varios personajes que me gustaría saber más de ellos y de momento no se ve tanto. Otra cosa que me parece un Ni problema se verá. es que sean Ni se verá. personajes de secundaria. La verdad que no entiendo por qué, si prácticamente después del primer capítulo del segundo nunca más vuelve a estar en el secundario. En los 3 tomos que vi se toma como concepto personajes de secundaria. La verdad que no tiene mucho sentido y me parecería muchísimo más interesante si fueran personajes adultos. Más adelante voy a hacer un video por qué es que los autores se enfocan tanto en elegir personajes de secundaria para sus historias, pero por lo menos a mí de momento en esta serie me molesta bastante porque sé que van a... Es para poder llegar a un mayor público. Las personas jóvenes se identifican más con personas jóvenes. Por eso fue que la banda Nirvana funcionó tanto en su época, porque se comportaban como malditos adolescentes. Es algo común, es de nuestra naturaleza. Mostrar el desarrollo a lo largo de sus 3 años hasta que sea adulta y demás, pero me parece que no tiene demasiado sentido y que al mismo tiempo te limita bastante en lo que puedes hacer en tu historia, teniendo un personaje de secundaria que tenés que sacarlo de ese contexto y utilizarlo en otros escenarios, que me gustaría más que sea un personaje adulto que tuviera otro tipo de interacciones. Otra cosa que me pareció floja, y esta sí me parece que va a ser una de las críticas más fuertes, es que la trama, de momento, por lo menos en los primeros 3 tomos, es demasiado... ¿En serio crees que esa va a ser la crítica más fuerte? Ay, joven. Créeme que llegan críticas muchísimo más fuertes ahorita. conveniente. O sea, está bien, la chica, Yonagi, tiene una vida muy difícil, tiene que encargarse de sus hermanos, estaba a punto de dejar de la actuación, pero después del casting, cuando la reclutan para la agencia, de ahí es todo en su vida. O sea, la trama va sobre ruedas. Primero hace un comercial, después una película, después va al teatro. O sea, como que va demasiado rápido la historia, como va demasiado sobre ruedas, y como que más allá de la complicación de ella misma, de aprender a actuar y aprender a utilizar sus talentos de actuación, no hay ningún conflicto externo que la complique, además de aprender eso. Y bueno, me gustaría que además de sus propias dificultades y crecimiento, hubiera un conflicto de contexto que haga la historia un poquito más interesante
y no tan light, que por momentos Fíjate que sí pasó un conflicto muy interesante, loco. Fíjate que sí. Pero no fue exactamente con el manga, sino con el mangaka. es demasiado llevadera y la trama se pone demasiado conveniente, como que no veo demasiados conflictos por ese lado y me gustaría que vaya un poco más por ahí, por ese lado del conflicto de contexto, que haya algo más que la complique y no solamente sus propias habilidades y de aprender que eso inherentemente con el avance de la historia lo va a hacer. Así que me gustaría un conflicto un poco más grande. Ujú. Lo que no me gustaría es que, como pasa con varios animes de idols o de temas similares, aparezca una especie de agencia de elite o de agencia malvada de estrellas corporativas y empieza a haber como una especie de civil war entre actores No, no, no. Fue una agencia llamada Twitter. Pero ya son cosas, detalles, detalles. más novatos, más reales, y estos actores comerciales y estos actores superestrellas de super elite, y haya una competición así, porque suele pasar y suele irse por el lado más común, ¿no? Es un lugar común esto de lo más elite contra lo más rústico o lo más formado desde abajo, y la verdad que sería un lugar bastante Híjole, qué bonito dibuja esa mujer. Mira el brillo, la composición, los colores. Qué lástima. Esto adaptado al anime. Uff. Chale, qué pena. común y bastante aburrido, así que no me gustaría que pase. Y medio que una pista así hubo, porque la gerenta de Stars es así como una empresaria medio de elite que elige solamente superestrellas y bueno, van apareciendo directores y personajes medio así estructurados, así que eso me parece que no me gustaría demasiado. Y tampoco me gustaría que vuelva a un escenario escolar de una escuela de cine, ponele. Como Shokugeki no Soma, que es una escuela de cocina. Bueno, en el caso de Shokugeki no Soma funciona, pero en este caso la verdad que no me gustaría que asistiera a una escuela de actores que no le vería demasiado sentido, no me agradaría demasiado. Pero bueno, Sería algo así como una escuela de idols. Creo que ya llegué al final del video, ¿no? Ay, honestamente, este manga estaba bonito, o sea, creo que es un concepto bastante interesante y pudo haberse desarrollado muchísimo más. Pero es que no puedo evitar pensar en el autor. Cada vez que muestran algo, pienso en que lo arrestaron, que le gusta andar acercándose a menores, que está preso. No sé, ¿ustedes qué piensan así? Honestamente, lo más interesante de todo esto es la historia detrás de cámara. Y como comenté, lo más importante es en un manga es el escritor. El dibujante se cambia. Escuchen chicos, el dibujante en un manga no es la prioridad. Por más raro que suene, no es la prioridad, es el guión. Si Toyotaro dejara de dibujar Dragon Ball Super, a nadie le importaría. Lo importante es Toriyama. Si por ejemplo el creador de Hunter x Hunter, quién sabe si algún día se ilumina y hace que otra persona dibuje su manga y él solo escriba. Todos lo aceptarían gustosos, felizotes, todos, porque lo importante es el guión. Y si el guión está arrestado, bueno, este manga ya se pudrió.